No he venido a traer paz a la tierra, sino la división, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, del verso 49 al 53. He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Pero también he de recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que no se haya cumplido. ¿Creen ustedes que he venido para establecer la paz en la tierra? Les digo que no, más bien he venido a traer división. Pues de ahora en adelante, hasta en una casa de 5 personas habrá división. 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará contra del hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes, tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Colosenses capítulo 3, verso 16. Sean bienvenidos, queridos hermanos, queridos amigos en la fe. Bienvenidos sean todos ustedes en este maravilloso día domingo, día del Señor, donde todos somos invitados a participar de esa gran fiesta, de ese gran banquete, nada menos y nada más que la Santa Eucaristía, acción de gracias. Somos invitados en familia a ir a dar gracias a Dios por todo lo que Él nos ha concedido, lo que nos ha regalado, fíjese bien. Por eso somos invitados. ¿Y por qué no? Hacerles esta cordial invitación. A todos ustedes, los que por primera vez nos ven en la plataforma de YouTube y a los que nos ven a través de nuestra página del Facebook, los invitamos a que nos apoyen en la evangelización. ¿Y cómo usted puede apoyarnos a evangelizar? Suscribiéndose, activando la campanita, dejando su like y dejándonos un comentario. Es así como usted se une a este gran proyecto de Dios para poder evangelizar a los demás, para que este evangelio pueda llegar a muchas más personas. Hoy lo dice Jesucristo en su palabra claramente. Dice, no he venido a traer paz a la tierra, sino la división. Y es una alegría, es un gozo, porque por el mundo cada día los laicos somos más y vamos todos a evangelizar. Vamos a evangelizar. Es la tarea, es la misión que el Señor nos ha encomendado a todos nosotros. Por eso no tenga miedo de escribirnos un comentario, no tenga miedo de dejarnos su manita arriba, no cuesta, no va a pagar nada. Ayúdenos a evangelizar. Recuerde que compartir el evangelio es evangelizar también. Bueno, hoy el evangelio nos hace una invitación. ¿Cómo comienza la división en su familia? ¿Cómo comienza la división en la comunidad? ¿Cómo comienza la división en su trabajo? Cuando ustedes y yo empezamos a hablar de la palabra de Dios. Cuando ustedes y yo empezamos a anunciar la buena noticia del reino de Dios, que es necesario que nosotros nos preparemos, nos acerquemos a Dios a través de los sacramentos. Ahí es cuando ustedes y yo empezamos a denunciar el pecado, a denunciar las injusticias en la familia, en la comunidad, en el trabajo, en cualquier parte que usted se encuentre. Es cuando comienza la división
comienza la guerra, ¿sí? Ahí es donde comienza. Pero la palabra de Dios dice, Hebreos capítulo 4, verso 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Lo vamos a ver más adelantito. Tenemos el ejemplo de Jesús, cuando el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, encontró a los vendedores en el templo. Cuando Jesús llegó al templo y vio a todos los que tenían mesas de cambistas, ventas de palomas y de toda clase de cosas en el templo, los expulsó y les dijo, no conviertan a la casa de mi padre en un mercado. Agarró un látigo y lo sacó a latigazos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba lleno del celo por la casa de Dios. Y eso es lo mismo que pasa con nosotros, con ustedes y conmigo, cuando nosotros vamos a estar llenos del celo por las cosas de Dios, es cuando nosotros vamos a empezar a invitar, a hablar de Dios en la casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros vecinos, en nuestra comunidad, en el área de trabajo, etcétera, donde usted se encuentre. Pero ¿cómo lo va a hacer? Tiene que estar usted preparado. Por eso nosotros hacemos la invitación todos los días a estudiar las escrituras. Porque conocer las escrituras es conocer a Jesucristo. Y desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo. Recuerde que el Señor sacó a todos con un látigo. En San Mateo, en su capítulo 23, del 1 al siguiente, donde Jesús nos enseña, nos habla de las 7 maldiciones, donde Jesús le habla, le predica a los fariseos y les dice, raza de víboras. ¿Qué les está diciendo? Serpientes, ¿sí? Sepulcros blanqueados que están llenos de podredumbre, dice el Señor. Jesús les hablaba con autoridad a través de la palabra. ¿Y qué pasa? Se enojaban. Ellos se llenaban de odio contra Jesús porque Jesús les predicaba la verdad. Y eso es lo mismo. Oiga, es lo mismo que pasará cuando nosotros vamos a comenzar a predicar. ¿Y quiénes son los que se enojan? ¿Quiénes son los que se molestan? Los que se llenan de odio, de rabia, cuando empezamos a hablar, a predicar la palabra de Dios, cuando usted le va a decir a los que están viviendo en la fornicación, y ustedes cuando piensan convertirse, el Señor dice que no es bueno vivir en la fornicación. Comience a enseñarlos y comience a darle citas bíblicas sobre el matrimonio y verá cómo se pone. ¿Sí? Ahí va a ver cómo se pone. Comienza la división, comienza la guerra. ¿Por qué? Porque ellos no conocen a Dios. Y eso lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 16, en el verso 2. Predique usted a aquellos que viven en el alcoholismo, aquellos que viven en la prostitución, aquellos hijos desobedientes que desobedecen a papá y mamá, aquellos hijos que ya no obedecen, ya no quieren ir a la iglesia. Predíquele y verá usted por qué pasa eso, porque ellos no conocen. Oiga cómo lo dice el capítulo 16 de San Juan en el verso 1, vamos a verlo. Les habló de todo esto para que no se vayan a tambalear. Serán expulsados de las comunidades judías, mas aún se acerca el tiempo en que cualquiera que los mate pensará que está sirviendo a Dios. Y actuarán así porque no conocen ni al Padre ni al Hijo. Se lo advierto de antemano, para que cuando llegue la hora
recuerden que se lo había dicho, ¿sí? Eso es lo que pasa con aquellos que no conocen a Dios, dice el Señor. Actuarán así porque no conocen, desconocen las escrituras, desconocer a Jesucristo. Y por eso que aquellos que empiezan a predicar, a anunciar la palabra de Dios, oiga, por eso el Señor en el Evangelio lo dice claramente, he venido a traer fuego. He venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. ¿Cuál es ese fuego que nos habla el Señor? Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Ese fuego es el Espíritu Santo, que cuando la pareja, los casados, los matrimonios, los predicadores, cuando una persona se empieza a preparar para la predicación, para ser catequista, se tiene que llenar de ese fuego que es el Espíritu Santo. Eso que recibieron los apóstoles en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el verso 1, en la venida del Espíritu Santo. Oiga cómo lo dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego. Oiga, una lengua como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Por eso, dice el Señor, no he venido a traer, he venido, he venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Es ese fuego, el Espíritu Santo que nosotros recibimos a través de la preparación, a través de la imposición de las manos para poder ser enviado, ¿sí? Para ir a predicar, para ir a anunciar. ¿Cuánto desearía, dice el Señor, que ya estuviera ardiendo en ustedes? ¿Sí? El Señor quiere que ese fuego del Espíritu Santo empiece a arder en ustedes y en mí para poder proclamar, para poder predicar a aquellos. Por eso el Señor dice, oiga, ¿creen ustedes que he venido para establecer la paz a la tierra? Les digo que no, más bien he venido a traer la división, pues de ahora en adelante hasta en una casa de 5 personas habrá división. 3 contra 2 y 2 contra 3. Cuando usted va a empezar a decirle a su suegro que las cosas que está haciendo está mal, empieza la división, empieza la guerra, porque en usted está empezando a arder ese fuego del Espíritu Santo. El Señor dice, ¿cuánto desearía que ya estuviera ardiendo? Está en ustedes y está en mí que ese fuego comience a arder cuando nosotros vamos a empezar a proclamar la palabra de Dios. Y por eso dice el Señor que la palabra de Dios es viva y eficaz en Hebreos 4:12. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento en todos los deseos y pensamientos más íntimos. Oiga, ese es cuando nosotros vamos a empezar a predicar, es cuando vamos a tener ese fuego, porque la palabra es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, penetra hasta lo más íntimo. Haga la prueba y verá. Por eso el Evangelio dice,
que el hijo estará en contra del padre, la hija en contra de la madre, la nuera en contra de la suegra. ¿Por qué? Porque cuando se va a empezar a predicar la verdad, se va a empezar a denunciar las injusticias, el pecado, ahí mismo en la familia está la división. Cuando ese fuego empieza a arder en usted y en mí, nos vamos a encontrar con esa división. Cuando Jesús empezó a denunciar el pecado y las cosas malas que hacían los fariseos, empezó, fíjese bien, empezó a denunciar, no les agradó a ellos, empezó la división. Ahora en nuestra vida lo mismo sucede, que cuando la nuera está haciendo las cosas mal y la suegra le empieza a enseñar a través de las Sagradas Escrituras, no le va a gustar. Empieza la guerra, empieza la división. De 5 personas en una familia, 2 estarán en contra de 3 y 3 en contra de 2. Vea usted en la familia, a muchos les pasa esto y dicen, todo es lo mismo, todo es igual. La mamá, el papá son católicos y los hijos son testigos de Jehová. Los hijos son mormones. Los hijos son la luz del mundo, dicen ellos. ¿Qué pasa? No se atreven a decir nada y dicen todo es lo mismo porque no tienen preparación. Por eso la palabra de Dios hoy nos invita a que nosotros nos preparemos a enseñar, a denunciar que lo que hacen los demás es pecado. Cuando una persona se sale de la iglesia católica y se va a una secta protestante, comete pecado. Es un pecado grave. Y por lo tanto hay que enseñarle con las Sagradas Escrituras. Y ahí es donde va a comenzar la guerra, la división. Y por eso la palabra de Dios dice que en Hechos de los Apóstoles, oiga bien, en Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 4, en su verso 31, dice, terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos todos. Oiga, terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con seguridad la palabra de Dios. Se pusieron a anunciar, a predicar, a dar a conocer el reino de Dios con toda seguridad. ¿Sí? Con seguridad empezaron a predicar la palabra de Dios. Y eso es lo que hoy el Señor nos invita. ¿Por qué? La palabra de Dios nos dice que hay muchos que están creando divisiones. Y esa gente no vino de otro lado. Esa gente salió de entre nosotros mismos. ¿Sí? Esa gente que va creando divisiones no son extraterrestres, son de nuestra comunidad. Eran católicos, pero que ahora están en contra de la enseñanza de Jesucristo. Y eso lo dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 16. En la carta a los Romanos, capítulo 16, en su verso 17, nos la enseña claramente el Señor. Por eso dice, hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades. Tenga cuidado cuando en la familia otros se han salido de la doctrina de Jesucristo, de la Iglesia Católica, de la única que tiene la verdad, que dice que es columna y base de la verdad, que es la casa de Dios, que es la única y verdadera iglesia que Cristo fundó en Pedro. Cuando, oiga, cuando aquellos en la familia se han salido, van creando divisiones. Por eso dice, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades. Va creando
Oiga, va provocando divisiones y dificultades. Pero, ¿qué pasa cuando se desconoce las Sagradas Escrituras? Muchos dicen, todo es lo mismo, todo es igual. Allá van a servir a Dios, a alabar a Dios. Aquí también nosotros alabamos a Dios, por eso es lo mismo. Yo les digo porque en mi reunión, estudio bíblico, hay personas que llevan hasta 50, 40, 30 años según en el estudio bíblico y todavía dicen que es lo mismo, que un día ellos acompañan a sus hijos al culto protestante, pero los hijos no la acompañan a ellos, a la iglesia, a la Santa Eucaristía. Entonces, ¿dónde está lo mismo? Y nosotros muchas veces tenemos miedo porque no queremos crear divisiones, no queremos que la guerra empiece en la familia y por eso nos hacemos cómplices muchas veces de ellos. No, hoy el Señor dice, ¿cuánto desearía que ese fuego ya estuviera ardiendo? Que ese espíritu estuviera ya predicando, denunciando el pecado y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Oiga, ¿qué dice? Tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Palabras bonitas y piadosas, engañando a los ingenuos. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios hoy nos enseña? Hoy hemos visto cómo comienza la división, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a hablar de la palabra de Dios, cuando nosotros empezamos a hablar del reino de Dios. Ahí es donde de 5 personas en casa, 2 contra 3 y 3 contra 2. Nos habla del hijo contra el padre, de la hija contra la madre y de la suegra contra la nuera. Entonces, hoy el Señor nos deja esta invitación a prepararnos, a no quedarnos callados, a estudiar las Sagradas Escrituras y a compartir la sana doctrina, porque en muchas familias ya empezó la división, ya están divididos, pero a través de la palabra de Dios nosotros vamos a ir haciéndoles conciencia que el único camino para poder llegar al Padre es Cristo y Él nos enseña su verdadera doctrina en la palabra de Dios. El que quiera hacerlo, se le respeta y el que no lo quiera hacer, que no lo haga. No se le obliga a nadie. El que quiera escuchar la palabra de Dios, lo puede hacer. El que no lo quiera hacer, que no lo haga. El que quiera apoyarnos en la evangelización, que lo haga. Y el que no lo quiera hacer, ¿qué más le podemos hacer? Recuerden que cuando nosotros apoyamos el Evangelio, estamos apoyando al Señor para que su palabra cada día llegue a muchas más personas. Que Dios los bendiga y que pasen un feliz domingo, día del Señor. Que el Señor le conceda a cada uno de ustedes según lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.